¿Cómo elegir un buen profesional de la psicología? Es una pregunta que me suelen hacer bastante, o bien por cercanía profesional o por cercanía familiar, me lo suelen preguntar: ¿a dónde mando? Yo soy orientador, entonces soy orientador de un colegio, yo no hago terapia, entonces lo que más ocurre es precisamente que una vez que hemos detectado el problema, me digan: ¿y ahora qué hago? Y es cierto que tenemos un problema, entonces estas orientaciones creo que pueden ayudar quizá a entender por dónde ir, pero no prometo mucho. ¿Por qué? Porque ahora mismo prácticamente es cierto que no existe una psicología católica. Porque no existe, como no existe una psicología católica, propiamente no existe un profesional católico. Esto hay que entenderlo. Existen personas cristianas, personas muy buenas, con un sentido común muy fuerte, con un gran conocimiento de muchas cuestiones, pero que no poseen, imposible, una real psicología católica. Lo mejor que yo he visto es una psicología tomista en la Abad Oliba, donde estudié el DEA para el doctorado, y ahí es cierto que además se definen como psicólogos tomistas, porque de Santo Tomás han sacado lo que podríamos llamar psicología. Y lo más bueno que he visto en el alcance bueno de la psicología, ¿no? Lo que puede alcanzar realmente. ¿Dónde está el problema? Que no somos conscientes. Es como el ciego no simplemente es uno que no ve. A veces existe en psicología, se llama la ceguera funcional, una persona que ve perfectamente, pero no ve. Estoy mirándote, pero no estoy viendo la cortina. La estoy viendo, pero no soy consciente de ella, por lo tanto es como si no la estuvieras viendo. Entonces, esa ceguera funcional la tienen el 99% de los psicólogos. ¿Qué ocurre con esto? Que hasta el más creyente termina su carrera, una carrera absolutamente atea, y sin querer se pone las gafas del psicólogo. Esas gafas le obligan a ver conductas, por ejemplo, le obligan a ver de manera muy inmanente todos los problemas y no son capaces de levantar la mirada al cielo. Si miraran al cielo, se darían cuenta que hay que trazar un camino que no está trazado. Bueno, personalmente yo esto me lo he dado cuenta por la gracia de Dios, y entonces mi tesis doctoral va precisamente encaminada a extraer toda la psicología posible que sea buena y que ayude en lo más rápido posible. En concreto, yo me voy a apoyar en todos los enfoques en Leonardo Polo, que es un profesor de la Universidad de Navarra que murió en 2013, que se dedicó toda su vida a extraer de la filosofía los principios buenos, pero ahora hay que aplicarlos a la psicología. Y va a ser una cuestión compleja, pero muy interesante. Entonces, la psicología se dedica al cambio. ¿Cuál es la consecuencia del problema que hemos dicho? Pues que existen dos tipos de cambio. Existe el cambio propiamente terapéutico, donde una persona pues, tiene un problema y lo quiere abordar para no tener ese problema. Y existe un cambio espiritual, donde una persona pues, quiere crecer, quiere mejorar en santidad, en calidad humana. Bien. ¿Cuál es la cuestión? Que los dos, si nos fijamos, tienen el mismo fin. Usan medios supuestamente distintos, diríamos un espiritual y otro profesional, pero no están tan distintos como hemos hablado también del mundo sobrenatural y el mundo natural, de lo que es realmente el camino. El fin es estar bien, es realizarse como persona, el fin es encontrar sentido a la vida de uno mismo, bueno, pues es sentirse querido, porque la mayor parte de los problemas de las relaciones es que no se sienten queridos, no me comprenden, no me entienden, y ser equilibrado para poder amar. En definitiva, lo que antiguamente se llamaba el camino de la virtud, y a ese se le dedica la moral. Pero como hemos abandonado la filosofía, evidentemente ya moral tiene una connotación casi negativa, y moral no significa eso. Moral deriva de moris, moris es la costumbre. ¿Qué tenemos que hacer para ser felices? Esa gran pregunta que se ha perdido, abandonar la filosofía, nos devuelve a una gran pregunta, y es: ¿quién puede realmente realizar esos cambios? ¿Realmente es otra persona tan pecadora o tan equivocada como la que está sentada al otro lado? Pues yo lo cuestiono. ¿Se puede dar, por profundizar más todavía y dejarla más clara la respuesta sin contestarla apenas, se puede dar la felicidad al paciente sin proponerle un encuentro con Cristo? No sin rezar yo, que esto he tenido largas discusiones con psiquiatras también de renombre. Mi opinión, no. Pío XI ya lo había dicho. El psicoterapeuta, para tener éxito, tiene que descubrir cuál es el plan de Dios para el paciente. Es decir, no hace referencia a las técnicas,
no hace referencia a tus opiniones ni a tus comparaciones. Tú, si te comparas conmigo, pues a lo mejor no voy a acercarte a Dios. Entonces, ¿tengo que compararte con qué? Pues con el proyecto que Dios tiene para ti, porque tu vocación es única. Sea de matrimonio, será única dentro de los matrimonios, es consagrada, única dentro de los consagrados. Entonces, si eso es único, pues hay que descubrirlo. Entonces, sin proponer al otro el encuentro con Cristo es imposible. ¿Eso significa que desde la primera sesión tenemos que hablar de Jesús y rezar el rosario juntos? No, porque eso también se me ha cuestionado. ¿Pero tiene que estar encaminado a hacer eso? Sí. Quizás sea muy contundente, pero es así. Como esto propiamente, por lo tanto, no tiene realmente solución, la psicología no está capacitada ahora mismo para abarcar esto, ¿qué podemos hacer? Vamos a poner sobre la mesa algo práctico. Características, por lo tanto, de un buen profesional. Un buen profesional tiene que ser, lo primero, equilibrado. Vamos a decir 4. Equilibrado significa con sentido común, una cosa que hemos perdido. Yo personalmente aquí en Andel, es un colegio del Opus Dei, es un colegio de unas familias estupendas, hay muchísima disciplina, muchísimo rigor, una exigencia académica muy buena, y aún así vemos cómo grandes familias, buenas familias, las más católicas, pierden el sentido común. Voy a poner un ejemplo en un minuto para que se entienda esto. Me llega un chico, fracaso escolar. De fracaso escolar nada, tenía una depresión. ¿Por qué teníamos la depresión? Porque los padres tenían estos hábitos. Le daban la cena suya, se la iba a cenar delante de la tele. A las 11:30, a las 12:30 se iba a la cama. Los padres se hacían su cena, se iban a su cama, a su cuarto, con su televisión, veían la tele, se la cenaban, lo dejaban allí y luego se dormían. El niño estaba deprimido. Les propuse, antes de hacer las evaluaciones, y dije, vamos a hacer lo siguiente, 2 semanas vais a cenar juntos sin la televisión. Ya está. Al 4.º día me llamaron exultantes, don Diego, ¿qué ha hecho con mi hijo? Pensaban que había hecho un trabajo con él. ¿Qué ha hecho con mi hijo? Ahora saltamos juntos de alegría en la cama. Y dije, yo no he hecho absolutamente nada. Lo único que os he dicho es que estéis juntos, ¿no? Es decir, esa es mi psicología de diario. Bueno, eso se llama sentido común. Y esto hay que saber ver las cosas en un sentido común. Segunda característica es sin contradicciones. Un terapeuta no puede tener contradicciones. La teoría no tiene sentido sin la práctica, y si no lleva la práctica, y si no vivo esa práctica. Entonces me da igual saber todas las teorías para cortar el pelo, si cuando corto el pelo no las uso y no lo hago bien. Entonces, tercera característica, bien formado. No formado en psicología, sino bien formado. Significa que haya estudiado bien la psicología, sepa discriminar qué es bueno, qué no, qué ayuda, qué no, y formado también en magisterio, en que la Iglesia tiene mucho camino y siempre es más grande y hay que saber vivirlo, creer en ello, confiar en él. Fervoroso practicante, 4ª característica. Claro, pero ¿cómo sabemos si es practicante? Pues vamos a dar entonces otras 4 características para los que quieran dar un pasito más. Lo primero, esto va a ser muy fuerte, esto es heavy, esto no es para cualquiera. Primero, tiene que apreciar la adoración. Eso es indicador de un corazón capaz de algo más que lo que ha hecho el anterior. Tiene que saber rezar el rosario, porque si no, es que no tengo tiempo. Como le dijo la Virgen a un sacerdote, digo, María, yo no tengo tiempo para rezar el rosario todos los días. Y le dijo María, lo entiendo muy bien, padre. Y con amor de madre le dijo, pues rece 3. Yo me he aplicado el cuento, lo he conseguido, es decir, darme cuenta que realmente hay que quitar cosas para meter lo bueno, eso es el mensaje. Tercero, amor por la Iglesia, el sentire cum Ecclesia, es decir, el sentirte parte de la Iglesia. No hay santo que no se haya sentido parte de la Iglesia y no hay buen terapeuta que no intente ser santo, por lo tanto tiene que querer a la Iglesia. Y finalmente, que no se sienta y viva en el mundo, del mundo, eso que desea la marcha, que desea la juerga, que intenta compatibilizarlo, incompatible. No, Halloween es bueno, no, si el carnaval es bueno, no, mire usted, carnaval deriva de la carne, de la fiesta de la carne, del ocultarse, de hacer cosas pecaminosas, y si ahí ahora lo aplicamos a una parroquia puede parecer inocente, tiene un origen malo. Hay muchas cosas que hay que verlas no por los frutos, sino por el origen, porque los frutos ya nos engañan, no porque los frutos nos revelen. Cuando conocemos la raíz ya descubriremos los frutos. Y en última instancia, por cerrar, me gustaría hacer un llamamiento que hizo también el Papa, y es
que no hay que acudir excesivamente a los profesionales, sino contar con la gracia de Dios, con no tenerlo todo cerrado, es decir, abrirse al misterio y entender que los chicos a veces son como son y hay que amarles tal cual, no hay que cambiarles haciéndoles perfectos, porque yo tengo mis propias dificultades y yo voy al psicólogo, me podría ayudar a mí también. Entonces no se trata solamente de mejorar, sino de ir a mejorar donde realmente hace falta. Si no se sabe, no se puede, realmente no hay forma de hacerlo, los centros de orientación familiar son mi primer consejo donde yo derivo, porque por lo menos estas características son más fáciles que estén presentes.